municipal en cuanto al tema de la participación ciudadana. Y para ello, bueno, vamos a reflexionar sobre la realidad de la participación en Getafe, analizando lo que funciona y aquello pues también que hay que mejorar o cambiar. No partimos de cero, porque aquí en Getafe hay, bueno, pues toda la normativa, los reglamentos, hay estructuras de participación, hay herramientas de participación, y por eso, bueno, pues creemos que tenemos que intentar construir y mejorar a partir de la realidad que ya está o existe en este municipio, ¿no? Vamos a contar con la ayuda de dos expertos, Ernesto Ganuza Fernández y Óscar Candelas Bermejo, que están por allí sentados. Son expertas y vamos a intentar ver pues algunas claves necesarias para que la participación sea realmente transformadora y para que forme parte de la acción política del gobierno municipal, ¿no? Vamos también a acercarnos a la realidad actual de la participación, o sea, no solamente vamos a hacer esta reflexión más general, más teórica sobre la importancia de la participación, sino que vamos a intentar luego analizar cuál es el momento de la participación aquí en Getafe, ¿no? Vamos también a hacer el esfuerzo, ¿no?, de intentar ir de las recetas fáciles, porque el tema de la participación es lo suficientemente complicado como para no pensar que la mejora y la solución a los problemas de participación que hay ahora mismo en Getafe pues vayamos a hacer lo posible en poco tiempo y de forma sencilla, ¿no? Y entendemos que nos tenemos que centrar sobre todo en la construcción colectiva de propuestas. Entonces, en primer lugar, vamos a contar con la colaboración de Ernesto. Hago una breve presentación, lo cual es imposible, pero vamos a intentar contar algunas de las cosas que él viene trabajando que tienen que ver con el tema de participación. Ernesto Ganuza es doctor en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis doctoral fue Teoría Sociológica y Participación Ciudadana, como podemos, estudio comparado de los presupuestos participativos en España, como podemos ver, justo el tema del que hoy queremos hablar, ¿no? Actualmente es científico titular del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido investigador visitante del Centre Marc Bloch en Berlín, también del CNRS de París, de la Universidad de Brown en Providence. Hizo el máster de Investigación y Metodologías Participativas en la Universidad Complutense de Madrid y fue científico titular en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados en la ciudad de Córdoba. Ha trabajado sobre participación ciudadana en un amplio sentido, desde la historia que favorece su puesta en marcha hasta los elementos analíticos que nos permiten entender mejor las condiciones que favorecen las instituciones participativas. Ha estado implicado en proyectos de investigación internacional sobre la expansión de las innovaciones democráticas en el mundo, publicando libros y artículos sobre esta problemática que ahora comentaremos. Ha enseñado también en el máster de Metodologías Participativas en la Universidad Complutense de Madrid, pero también ha desempeñado tareas importantes de asesoría y consultoría en la puesta en marcha de procesos participativos a diferentes escalas, local y regional. Fue el coordinador de la primera encuesta deliberativa organizada en España sobre el agua en Andalucía y asesoró al Ayuntamiento de Córdoba a diseñar y organizar los presupuestos participativos. Parte de su tiempo también lo dedica a gestión científica, destacando la labor que desempeña como editor jefe de la Revista Internacional de Sociología. Ha sido también vicedirector académico en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados en la ciudad de Córdoba y también fue vocal en la comisión del Área 1 del CSIC de Ciencias Humanas y Sociales. Algunos de los libros que ha publicado: Democracia Popular, La Paradoja de la Participación, Encuesta Deliberativa, El Círculo Vicioso de la Democracia, los presupuestos participativos en debate, Ciudadanía y Participación, ¿Por qué la gente odia la política?, Ciudadanos y democracia representativa, una relación conflictiva, análisis de la desconfianza en las instituciones en España, y La democracia es posible, sorteo cívico y deliberación para rescatar el poder de la ciudadanía. Probablemente, yo diría seguramente, es uno de los mayores estudiosos de la participación ciudadana y de los presupuestos participativos en España. Muchísimas gracias, Ernesto, por haber hecho el esfuerzo de
acercarte aquí a Getafe, que según comentabas no es la primera vez que vienes y casi es tu segunda casa, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y vamos. Bueno, gracias por la invitación, Óscar. Realmente para mí es un gusto y un placer venir aquí a la sede de un partido político a hablar sobre participación. O sea, uno no tiene nunca estas oportunidades, con lo cual casi preferiría cambiar la dinámica y que me preguntéis y yo os cuento más que contaros yo. O sea, porque no sé muy bien por dónde vais, por lo que queréis, que tal cual, porque mi presentación o lo que yo puedo hablaros, pues no digo que no sea interesante, o sea, pero son cosas de mis propias reflexiones sobre la puesta en marcha de la participación, las contradicciones que tiene, las dificultades y un poco por dónde van los tiros últimamente, ¿no? en el mundo occidental. O sea, por eso, bueno, voy a empezar a hablar yo por lo que digo, pero por favor, somos pocos, en el fondo no hace falta que respetemos los cánones de una conferencia ni una ponencia de nada, sino vamos a hablar, a dialogar y además así a mí me ayudáis mucho a entender mejor en qué medida puedo yo aportar o trasladar información o cosas que yo haya visto que os puedan servir para trabajar aquí en Getafe. O sea, porque yo conozco Getafe, pero no conozco Getafe a detalle. O sea, yo he venido mucho con los presupuestos participativos cuando Carlos los empezó a poner en marcha en el año 2003 y he trabajado mucho con él, con los presupuestos, he venido aquí a Getafe, he trabajado mucho me invitó a trabajar con los técnicos del ayuntamiento sobre la participación, y yo llegué a hacer hasta un curso de participación ciudadana para los técnicos del ayuntamiento. Pero vamos, eso no quiere decir que yo conozca Getafe. O sea, me siento cómodo, pero no lo conozco, con lo cual me ayudaría mucho que me posibilitéis aterrizar en un fondo para ver, para ya está, contextualizar mejor lo que yo pudiera decir. Yo en general, bueno, voy a hacer una presentación genérica sobre la participación para ver un poco las contradicciones que tiene esto, ¿no? Porque vivimos en un mundo... A mí me gustaría levantarme. Sí. Ahí tal cual estás, sales en... Tal cual estás ahí, estás sí, perfecto. Si no, estás por la... No sé si... mira, esto es una... no sé si habéis visto esto en internet. Una foto. Es la misma foto, o sea, es el mismo espacio, es cuando ganan los presidentes en Estados Unidos, se van a esta explanada a celebrarlo, ¿no? Donde hay más gente. En Obama. Esto es Obama y esto es Trump, ¿no? Donde hay más gente. En Obama, ¿no? Pero tú has hecho un mogollón de experimentos con la gente. Y muchos dicen que es aquí donde hay más gente. Que hay más gente ahí. Sí. Aunque aparentemente haya más gente. Sí. No, esto es esto es lo que llaman el sesgo de confirmación. O sea, normalmente está muy probado en experimentos psicológicos que la información que recibimos no viene a actualizar nuestras creencias, sino que viene que adaptamos la información para, digamos, consolidar las creencias que teníamos. Esto lo digo por una cosa, porque esto está haciendo mucho daño a la democracia. En el fondo, en el mundo en el que vivimos, cada vez pensamos que se está generando más animadversión a la participación ciudadana, porque pensamos que la gente
no tiene capacidad para porque la gente no sabe, porque la gente no está preparada, porque es mejor que la gente no participe. Entonces, por ejemplo, el propio gobierno socialista, no sé si sabéis la Agenda 2050. Sí. ¿La conocéis? Sí. ¿Conocéis la Agenda 2050? Hecha por los técnicos y moderada. Sí, hecha, pero a mí me invitaron a una sesión como parte de participación ciudadana porque decían, pero ya habían acabado todo, entonces estaban acabándolo ya. Entonces, pero me vinieron a preguntar, me invitaron a la primera vez que yo a decir, ¿y cómo hacemos esto para hacer participación ciudadana? Y entonces, claro, yo decía, ¿pero qué quieres hacer? No, pues informar. Pues para eso no hagas nada. Pues te vas a gastar un montón de pasta para informar, pero en el fondo no estás estableciendo ningún feedback ni nada. Entonces yo empecé a contarle todo lo que se hacía en el mundo actualmente a nivel nacional por gobiernos conservadores como el de Macron o en Irlanda, que es un gobierno en Irlanda es un gobierno como el de Ciudadanos, o en Alemania que gobernaba la democracia cristiana. Y que son asambleas ciudadanas donde la gente refleja, donde los gobiernos ponen a debate un asunto y realmente la gente debate y plantea cosas. Y entonces fue unánime, pues yo hablé con todos los técnicos, unánime la respuesta de que no, pero eso aquí no se puede hacer, la gente no sabe. Claro, o sea, en el fondo es como que sobra mucho la gente, con lo cual hacer participación aquí, por eso digo que sois muy valientes, además te arriesgas mucho más que no sé lo que puedes ganar. Por el otro lado, nunca antes se ha hablado tanto de participación, es increíble. No sé, está por todos lados. Aquí en Madrid, el gobierno de PP, parece que son los alarines de la participación ciudadana en el mundo mundial. Pero lo encuentras en todos los sitios, no solo aquí, sino en las empresas privadas. Anuncios que tú vas por cualquier empresa, tu opinión cuenta, es importante contar contigo, todo participa. Ya no puedes ir a ningún sitio sin que tengas que rellenar una encuesta de satisfacción porque es muy importante, vamos a tener en cuenta, vamos a transformar toda nuestra manera de trabajar. Nunca antes hablo de participación. Entonces, yo creo que cuando hablamos de participación es muy importante pensar esto. Está muy asentada la idea de que la gente no sabe, entonces ¿para qué vas a hacer participación? Pero por otro lado, nadie se atreve a no hacer participación. Y ahí se plantea, hay un movimiento internacional bastante exagerado en todas las organizaciones internacionales hacia la participación, hacia la administración más participativa. Se han reformas legislativas en todos los países europeos desde el año 2000 hacia la participación, generar estructuras participativas, incentivar la participación. La ONU cada 2x3, la OCDE, un órgano empresarial, está sacando informes cada 2x3 incentivando la participación. Es como ya no podemos representar a los individuos en una sociedad. La sociedad ya no es tan fácil manejar, con lo cual está muy instalada la cosa de que la participación es muy buena. Lo que pasa es que también están los técnicos que muchas veces no prescinden de la ciudadanía y de la participación para decidir ellos qué es lo que hay que hacer. Hay como una especie de imperativo participativo en todos los campos. Por ejemplo, lo que ha pasado recientemente con el trasvase Tajo Segura, que ha aumentado el caudal mínimo. Bueno, eso es la Directiva Marco sobre el agua, que es del año 2005, obliga a todas las administraciones a hacer procesos participativos para determinar el caudal mínimo de los ríos. Aquí no se ha hecho, pero eso que hizo la ministra con sus técnicos lo tendría que haber hecho como un proceso participativo.
obligado cumplimiento por una directiva marco de la Unión Europea. No sé, en el patrimonio cultural ahora están pensando en meter todo el tipo de participación, pero claro, imaginaros, o sea, yo he vivido 20 años en Córdoba. Plantear la reforma de la mezquita, el proceso participativo, se le pondrían los pelos como escarpias a los obispos y a las élites, o sea, pero tienen un marco donde o sea, el Consejo de Europa, la declaración de Faro, incentivando la participación para la conservación del patrimonio. En la OCDE es muy gracioso, tiene un informe del 2001 que es pro-participativo, pero muy pro-participativo. Y en el 2020, otro exactamente igual. La participación va a salvar la democracia, va a salvar las administraciones, es porque la participación viene a salvarnos. La Organización Mundial de la Salud considera que la participación es la garantía básica de la universalización de la salud y de la mejora de la salud en general. Esto se convierte en datos. O sea, entre el año 2000 y el año 2015 el Banco Mundial se gastó 85.000 millones de dólares en asesoramiento participativo. 85.000 millones de dólares. Muchos gobiernos nacionales obligan por ley a hacer procesos participativos. La participación nos salva. Entonces, esto es una frase de un tipo, o sea, es un tipo, no es académico, es un profesional. En el siglo XX la vida pública giraba alrededor del gobierno, en el siglo XXI era sobre la ciudadanía. Este es donde vivimos. O sea, es muy... Entonces, ¿ahora qué? ¿Pero y la gente quiere participar? ¿Eh? ¿Aquí en Getafe la gente quiere participar? Poco. ¿A qué se ve? Y desde una perspectiva a lo mejor muy individual. O sea, yo hace años ya, pero he estado en asamblea de presupuesto participativo, la gente iba a decir, arréglame la baldosa de delante de mi portal que está rota. No, vamos a ver cómo mejorar las aceras de Getafe, sino mi baldosa es la que a mí me molesta. O sea, es una perspectiva como muy individualista. Yo creo que hay más ganas de opinar que de participar. Eso también. O sea, que hay más opinión ciudadana que participación ciudadana. Sí, tiene. Bueno, esto es una pregunta en una encuesta. Ahí es del 0 al 10. En el 10 se le pregunta cómo te gustaría que se tomaran las decisiones en el gobierno a diferentes escalas. En el 10 es que los políticos deberían tomar todas las decisiones, y aquí es que la ciudadanía debería tomar directamente todas las decisiones. ¿No? Esto es el rojo es lo que la ciudadanía piensa que pasa. ¿No? Lo que la ciudadanía piensa que pasa, que es básicamente que actualmente los políticos toman todas las decisiones. Y el azul es lo que la gente desea que pase. Y es en el medio, la campana de Gauss muy típica en todos cuando se habla de opinión pública, que es ni sí ni no. Pero desde luego lo que quieren hacer algo. Claro, esto al final cómo se convierte nos va a pasar siempre. O sea, una cosa es cuando decimos algo en general y otra cosa es la realidad en la práctica. Yo creo que deberíamos entender todo lo que está pasando con la participación ciudadana un poco en este macro que yo os he planteado. Por un lado, como partidos políticos tenéis una crisis grande como canalizadores de la opinión, una desconfianza muy grande. O sea, entonces, todos los procesos participativos surgen a partir de los años 80, que es justamente cuando empieza la evolución de la administración hacia una forma gerencial de gestión,
y empieza el declive paulatino de los partidos políticos. Y en cierta manera los procesos participativos siempre se viven como eso, un espacio de recuperación de la... O sea, en tanto en cuanto se rompe la identificación entre partidos y ciudadanía, que antes sí que existía, con los procesos participativos se intenta reemplazar un poco eso. ¿Qué pasa? Eso tiene muchas implicaciones para los procesos participativos, que en el fondo siempre se ha pensado la participación como una de abajo arriba, como una cosa de abajo arriba, como era una expresión ciudadana, pero en el fondo lo que tenemos básicamente es una parte de la participación es organizada desde arriba. O sea, que todos los procesos participativos son... El más general ahora mismo y estandarizado en el mundo son los presupuestos participativos que están organizados por las administraciones públicas, pero en muchos casos se ha tomado como o sea, la participación deja de ser una especie de contrapoder, sino que se convierte en una manera de cómo funciona el poder. Y eso genera muchas contradicciones, muchas dificultades, etcétera, ¿no? Porque tú vas a seguir haciendo participación aunque no venga la gente, y luego a la vez, o sea, tú estás haciendo participación, pero estás dentro de una administración con unos constreñimientos y con unos condicionamientos muy distintos, porque no siempre vas a poder hacer todo lo que pasa dentro del proceso participativo. Y luego tiene un peligro, claro, a nivel ya, tiene un peligro importante, que es que tú utilices la participación también para neutralizar la expresión de los movimientos sociales, que es realmente ya lo único que nos queda como contrapoder. Claro, al final esto es... fin de los partidos, solo democracia directa. O sea, por ejemplo, es muy fácil pensar en la deriva en la que estamos. O sea, la crisis de los órganos intermedios, que están en los partidos políticos, por supuesto, claro, y genera una inclinación a pensar en la democracia directa y en los populismos y además un incentivo muy fuerte. Pero vamos, me voy a centrar solo en la participación, que es lo mío. Desde este enfoque, claro, ¿participar para qué? ¿Participar para qué? Yo me lo pregunto también. Porque la participación en el órgano participativo también ha pasado un poco, ya dejamos hablar de protestas para hacer propuestas. ¿Pero qué propuestas? ¿Cómo hacemos las propuestas? ¿De qué sentido? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que partir de la sociedad individualizada en la que vivimos. No puedes pensar que no vives en una sociedad individualizada. No te puedes inventar una sociedad que no tienes. Pero eso no es simplemente que nos manejamos económica y desde la supervivencia social. El propio estado de bienestar genera una sociedad individualizada. O sea, porque es el estado de bienestar el que intenta idealmente cubrir espacios de sostén individuales sin que te tengas que implicar en la resolución colectiva. Entonces, yo quiero a partir de aquí contaros mi experiencia más estudiando y viendo procesos participativos. Yo he escrito mucho sobre procesos participativos y las contradicciones que tienen, porque claro, todo en el fondo yo puedo entender muy bien todo lo que pasa de la participación en el mundo a partir de este ejemplo. ¿Qué pasa con la participación entonces? Porque a veces no funciona nada, o porque a veces sí o tal. Claro, o sea, cuando uno hace un proceso participativo, está generando un espacio de iguales. Tú no puedes establecer un espacio participativo con jerarquías internas. No sería participativo. No tiene ningún sentido. ¿Qué pasa? Que tenemos siempre muchas dificultades para generar un espacio de iguales. O, digamos que, mejor, siempre generar un espacio de iguales en el mundo, en la sociedad individualizada en la que vivimos y en el espacio tan fragmentado en el que vivimos,
es algo maravilloso, es algo social y políticamente nada trivial y que incentiva a pensar de otro modo, siempre. El problema es los críticos sobre esos espacios, los críticos porque piden más a la participación, desprecian muchas veces lo que significa ese espacio de iguales. Pero también los grandes optimistas de la participación, digamos que minusvaloran mucho el contexto donde tiene lugar ese espacio, porque tú no puedes ver el espacio participativo fuera de todas las relaciones políticas y poder que se generan alrededor. Entonces, toda la participación está casi metida aquí. Cuando digo los críticos es pues la gente que aboga son más puristas en la participación, que quieren procesos participativos puros, que sean auténticos. No estoy hablando de gente que sencillamente ignore la participación, como pasa, que hay muchísimos, pero estoy más, gente que está en la participación, están los puristas, que critican mucho la participación como ocurre, por ejemplo, los presupuestos participativos, hay muchos puristas que critican mucho los presupuestos participativos y que son una mierda, porque no sirven para nada y que es un entretenimiento ficticio actual. Y claro, pero eso, yo les diría eso es que en el fondo están pasando por encima del esfuerzo que mucha gente hace para generar ese espacio de iguales, por mínimo que sea, en la sociedad en la que vivimos, es muy interesante, siempre pueden pasar cosas. Yo era súper crítico por todas las iguales, pero en el fondo es verdad, pasan muchas cosas y desde el año 2000 hasta ahora se han estandarizado, a mí me ha llamado mucho la atención. Yo no hubiera pensado que se hubieran estandarizado al nivel en que se han estandarizado ahora. Y mira, yo ahora que vivo en Madrid, yo participo en Decide Madrid con los presupuestos participativos y en el cole, se hacen campañas, ¿sí? Tus cosas. No, el presupuesto participativo es eso, pero genera espacios de intercomunicación. Yo hablo con otros padres y otras madres de mi colegio que no hablarían si no estuvieran los presupuestos participativos. En mi barrio, en el que yo vivo, pues también, de repente salen cosas. Pero claro, tampoco puedes tener una postura muy naif con lo que pasa. No puedes ignorar que si los procesos participativos son organizados por el poder, no son organizados del trabajo, con lo cual ahí siempre se puede haber relaciones, no puedes ignorar las relaciones instrumentales que la administración o la política puede tener, o las élites pueden tener hacia la participación. ¿Qué significa eso? Bueno, esos son los procesos, para mí ahí están los procesos participativos. Pero claro, si estamos hablando mucho de la participación, es porque ha tenido experiencias muy exitosas a lo largo de los últimos 30 años, muy exitosas. Por supuesto, la más exitosa es la del presupuesto participativo de Porto Alegre, que cambió el modo de entender la participación, porque hasta entonces la participación era una cosa meramente consultiva. Y era imposible que nadie se atreviera a hacer nada de invitar a la gente a tomar decisiones directas. Los presupuestos el éxito que tuvieron en Porto Alegre fue tal que cambiaron el modo de trabajar del Banco Mundial. El Banco Mundial cambió su modo de trabajar la ayuda al desarrollo, la cambió por completo. Hay informes de los años 90 donde transforma la manera de entender el desarrollo económico para incorporar la participación. Digamos que se pasa de la participación no sirve para nada en el desarrollo económico ni en el desarrollo político ni el bienestar de la comunidad con la participación es mejor. Podemos conseguir mejor un desarrollo más integral, más cohesionado y mejor. Y claro, ahí en la comunidad se gastó esos 85.000 millones en ese momento y ha condicionado todas sus políticas de ayuda al desarrollo a la participación.
ayudó también a la estandarización de los presupuestos participativos. Pero después ha venido la reforma constitucional irlandesa a partir de un proceso participativo enorme dentro del país y deliberativo. Pero aquí sobre todo es el debate público en Irlanda que tuvo lugar en el año 2013, que fue otro punto de inflexión como en el de Porto Alegre. Irlanda es un país muy católico, donde hay tabúes dentro de ese marco que es el aborto. Tiene una historia con el aborto muy polarizada, con unas tensiones y situaciones horrorosas. O sea, el aborto era ilegal, situaciones horrorosas, no voy a contarles, creo. Entonces, los partidos no se atrevían a abrir el melón, Entonces, en las elecciones, no sé si son en el 2012 o en el 2011, en las elecciones, el partido es el Partido Liberal, o sea, un partido como Ciudadanos, que gobierna, pero gobierna en minoría. Y entonces recibe el apoyo de una independiente que no es del Partido Liberal, pero tampoco es del Partido Comunista, pero no sé, una independiente, o sea, un poco como de donde viene Madrid, ¿no? Más les deja gobernar a cambio de hacer un debate público sobre el aborto. Y lo aceptan. Y entonces montan una asamblea ciudadana de 100 personas, elegidas por sorteo, para hablar sobre el aborto durante 6 meses. Con expertos. Les mandan expertos. Y durante 6 meses no es que estuvieran todos los días. Fueron 5 fines de semana a lo largo de... Fueron 5 fines de semana, pero de viernes a domingo, o sea, 2 días, debatiendo intensamente sobre el aborto con los expertos, pero sobre todo entre ellos, entre la gente que estaba participando. Y al final, lo que hicieron fue no un sí o un no, sino transformaron todo lo que plantea, todos los debates en un folio por 2 caras, recomendando el sí y el no, los argumentos a favor y los argumentos en contra. Y le dieron publicidad inmensa a través de la radio, cartearon toda esa hoja de a favor y en contra, de los argumentos a favor y en contra. Los propios digamos, asambleístas eran mayoritariamente a favor de despenalizar el aborto, y también lo decían, pero daban los argumentos a favor y en contra. Y el gobierno lo llevó al referéndum y ganó la despenalización del aborto. Entonces ha sido una de las... O sea, igual que el presupuesto participativo ayudó a ver que la participación directa de la gente en la toma de decisiones no iba en contra del desarrollo económico, sino todo lo contrario, y podía ser una fuente realmente de progreso social. El debate público en Irlanda fue un buen punto de inflexión porque ayudó a entender que la gente, con tiempo y herramientas adecuadas, podía debatir cosas muy profundas e incluso cosas que polarizan para llegar a acuerdos. El referéndum, la despenalización del aborto obtuvo un 65-67% en un referéndum, que es bastante. Y bueno, desde entonces, igual que ha pasado con los presupuestos participativos, que no todo el mundo hace presupuestos participativos, desde entonces se han multiplicado las asambleas ciudadanas. Una de las más famosas es la Convención Citoyen sobre el clima en Francia, donde se reunieron 150 personas elegidas por sorteo para pensar cómo reducir las emisiones de gases invernadero para el 2040 en Francia, a llevarla a los niveles de 1990. Y fue muy sonado porque fue muy ambicioso el Plan Nacional
final el gobierno de Macron se gastó mucha pasta en organizar eso. Y en Francia se estuvo hablando sobre la convención citoyana en la radio, en la prensa, los políticos, los senadores, tal cual. Y tienen cosas, por ejemplo, no sé si habéis escuchado recientemente, hace poco, que la Unión Europea aprobó una propuesta de Francia de prohibir los viajes en avión si son menos de 200, si hay una alternativa de tren a menos de 250 kilómetros. Esa es una propuesta de los ciudadanos de la Convención Citoyana. Y hay muchas, se hacen, o sea, yo vengo ahora mismo de una que están haciendo en las Islas Baleares sobre el clima. Aquí en España se ha hecho a nivel nacional, la hizo el Ministerio de Transición Ecológica, copiando la de Francia, sobre la reducción de los gases invernadero. Bueno, se hace mucho. ¿Y ese sorteo comprueban que haya una, demoscópicamente, que haya una... Sí, sí. Que esté equilibrado, ¿no? O sea, no es un sorteo al azar y que luego de repente toque 100 personas de 70 años y que... Sí, sí, sí. O sea, está dentro del sorteo, dentro de una... Es lo que se piensa. Se hacen dos pasos. Primero tú, utilizando el padrón, el censo o cualquier sistema público de registro ciudadano, o sea, que te permita tener acceso a los domicilios, tú invitas aleatoriamente, por ejemplo, bueno, lo hizo el Ayuntamiento de Carmena, o sea, el Observatorio Ciudadano lo convirtió en una asamblea ciudadana. Y entonces eran 49 participantes elegidos por sorteo. Mandaron como 10.000 cartas a domicilios aleatoriamente a Madrid. Entonces, a partir de los que aceptan la invitación, se hace un sorteo siguiendo criterios sociodemográficos, o para que sea representativo un poco de la comunidad. Bueno, entonces, en el fondo, yo creo que entre el presupuesto participativo y las asambleas ciudadanas o los debates públicos o la deliberación, más o menos es lo que se mueve todo. O sea, una cosa menos deliberativa, que son los presupuestos participativos, pero tienen más impacto directo sobre el presupuesto público, aunque sea muy reducido, porque al final son pequeñas infraestructuras en la mayoría de los casos. O los procesos de debate público que tienen más ambición, pero menos impacto, porque no está tan clara la articulación no es tan fácil la articulación entre el proceso participativo, deliberativo y las políticas públicas. No tiene una transformación tan inmediata como la que tienen los procesos participativos. Pero vamos, nadie se plantea hacer procesos participativos fuera de eso, más o menos. O sea, eso bien, primero que se invita a toda la ciudadanía ya, o sea, no siento, pero no hay nadie que... hay proceso participativo, es participación individualizada, porque permite una expansión mucho más grande de todo. Y claro, lo más sofisticado es el sorteo, que ya sé que es encima participación individualizada, pero intentando recoger el espíritu de la representación de la comunidad. Mecanismos que siempre intentan proteger un espacio de diálogo y de comunicación, donde la gente puede intercambiar, tú le puedes dar información. No es que se la vayas a dar, pero es un espacio que siempre plantea la posibilidad del debate, de la comunicación, o sea, no yo digo lo primero que me sale y ya está. Mecanismo siempre tiene que estar muy claro la articulación con las políticas públicas. ¿Cuál es el mecanismo? Porque si no es muy difícil que la gente tenemos que tener en cuenta que partimos de que la gente tiene desconfianza política, o sea, y eso es un hecho. Entonces, cuanto más claro esté todo esto, la articulación con la administración y las decisiones de la administración y las políticas públicas, más posibilidades tienes de que la gente... Y
por supuesto se tocan asuntos de los comunes. O sea, yo venía al final, se empieza a hablar del sorteo tal. Vengo a esto porque yo sé que el MAP Madrid de la persona en el Parlamento ha hablado mucho sobre la salud mental y es una pieza importante para vosotros. Y es el año pasado la comunidad, la Generalitat Valenciana hizo una asamblea ciudadana sobre salud mental. Es muy interesante, muy interesante. Fue durante 4 fines de semana, solo un día, no fueron 2 días, pero un día, 4 fines de semana, debatiendo sobre el plan general de salud mental de la comunidad valenciana. Están ahora, por ejemplo, o sea, la dificultad que tienen estos procesos es, claro, cómo transformas esto en un documento de impacto público, o sea, porque al final los participantes hicieron como 50 o 40 recomendaciones, pero es apenas ahora, un año después, esto fue en abril del 2022, apenas ahora empieza ha pasado por diferentes comisiones dentro de la administración, también de asociaciones expertas en la salud mental, para validar, corregir muchas de las propuestas, y ahora empiezan a elaborar el plan general para integrarse en el presupuesto público de la Generalitat. Pero claro, no tienen presupuesto, son muy poca gente los que están trabajando, como pasa siempre. O sea, este comisionado sobre salud mental es una persona. Que le estuvimos ayudando yo y mi compañera, yo tengo un libro sobre el sorteo, y entonces nos contactaron para que les ayudáramos. Entonces les estuvimos ayudando, o sea, le montamos la asamblea por voluntad y fuimos a organizar las dinámicas también por voluntad, porque nos gusta mucho. Pero están consiguiendo en el fondo a trancas y barrancas llevarlo adelante, porque claro, la persona que está encargada del comisionador es un psiquiatra y está muy enamorado de esta idea de cómo plantear el debate público sobre la salud mental y hacer esto. Nada, bueno, esto es sobre la frustración participativa, pero se me sale mucho, es simplemente esto es del resultado de una investigación de unos colegas sobre participación, que empezaron a hacer una investigación más etnográfica de qué pasa porque la gente se cabrea con la participación o demás. Pues las 4 cosas principales son falta de continuidad de los procesos participativos. Cuando cambian los gobiernos se rompe todo. La inacción de muchos de los gobiernos que anuncian pero no hacen. No implementar o hacerlo malamente las decisiones adoptadas, eso es una cosa básica ya. O sea, si tú no lo haces, por lo menos explícalo. Muchas veces la limitada ambición de los procesos participativos, ¿no? O sea, que discutimos sobre muy poca cosa, ¿no? Y claro, eso tampoco invita a la ciudadanía a ir más allá, ¿no? Y el aburrimiento con las dinámicas participativas, los positivos. Yo soy culpable, también. Yo llevo haciendo participación 30, 40, 35 años con los positivos. Yo soy uno de esos. De estar en grupitos pequeños, grupitos grandes. Eso que nos gusta tanto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya... toda la participación plantea muchos conflictos, hay que ser muy consciente de que plantea muchos conflictos
con los que toman normalmente las decisiones. Dentro de los propios partidos tampoco hay siempre unanimidad, con las propias élites del territorio, que en el fondo cuando es un proceso participativo, desde el punto de vista que se plantea ahora, tú le estás quitando poder de decisión a alguien. Y eso genera tensiones. Y entonces, mejor prevenirlas, mejor no ser muy naif, o sea, eso va a ocurrir. Entonces, ¿cómo lo vas a gestionar? ¿Cómo lo vas a gestionar? Si quieres, o sea, si vas a hacer realmente el proceso participativo. Porque todo proceso participativo, todo proceso social se basa en aliados, amigos y que te ayudan a llevarlo. Un proceso participativo es igual. Y hay que ser consciente de eso. Y para terminar, en el fondo esto es mi propia cosecha de qué pasa con los procesos participativos. Claro, o sea, siempre hay una batalla muy profunda sobre la democracia, aunque estés decidiendo sobre las canicas del parque infantil. O sea, ¿quién está legitimado para tomar decisiones? Que esto viene un poco con lo que estaba diciendo. Bueno, no sé vosotros, claro, o sea, ¿cuántas veces han escuchado dentro de un ayuntamiento muchos técnicos? ¿Cómo le vamos a dejar decidir a la gente cosas? Bueno, con los presupuestos participativos ahora parece que eso está así, pero en el 2003, Carlos, o sea, era como si estuvieras planteando la revolución del 17. O sea, hablar con los técnicos de infraestructura. ¿Qué? No, es que además tienes que ir a la asamblea a explicarlo. ¿Qué? Siempre hay. ¿Quién está legitimado para tomar una lucha entre el demos y el techno muy fuerte? O sea, es muy yo cada vez que escucho a los representantes públicos decir, no, la decisión la hemos tomado por el Consejo de Expertos. O sea, la ha tomado Los técnicos. los técnicos. Nosotros no hemos hecho nada. Es que hay una condensación de cosas tan grande. O sea, menosprecio a la democracia, menosprecio a la gente, menosprecio a los partidos políticos, menosprecio a las elecciones, menosprecio a tantas cosas. Yo me alucina mucho. O sea, con lo fácil, o sea, con el COVID, lo fácil que hubiera sido, o sea, hacer una cosa, un debate público bien estructurado para pensar las normas, las reglas de convivencia alrededor del COVID. Lo fácil que se hace rápido, fácil, tienes un montón de gente preparada para organizarlo. Claro, te lo tienes que creer, claro, o sea, no es imposible. Pero claro, el abuso al técnico, lo técnico. Y claro, hay un libro, a mí me gusta mucho un libro de Christopher Lass, es un sociólogo americano de los 90, que es que se llama La revuelta de las élites. Y es como, o sea, las élites se van transformando, se van alejando de la democracia para decidir sus propios sistemas de vida, en imponer sus propios modos de marcar la vida, que es a partir de la tecnología. Pero ese es un problema. Y el otro es, ¿quién habla por la gente? ¿Quién habla por la gente? Esto es muy fácil. Aquí es muy fácil encontrarte, por ejemplo, dentro de los partidos políticos, cuando la definición de participación, lo que piensan que es la participación. Pues, resumiendo y, bueno, o sea, siendo un poco, muy esquemático, o sea, la derecha entiende que ellos son los representantes del pueblo y la gente ya ha hablado en las elecciones, entonces no hace falta hacer la participación sobra. Y la izquierda entiende que sin rebasar en absoluto el marco de las elecciones, la participación te da un insumo. Son dos posiciones muy cristalizadas
tal. Pero lo podemos bajar más a la tierra, o sea, el conflicto que hubo al inicio de los presupuestos participativos con las organizaciones de vecinos fue brutal. Fue brutal. Porque ¿quién representa a la comunidad? Las asociaciones. Dicen, ¿cómo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llamar? Que puede ir cualquiera. Y claro, y la gente es, y muchas veces caemos en esto, o sea, la gente es egoísta, individualista, es un poco empática, solo piensa por sí misma, no quiere más que su baldosa y tal. Y claro, estamos rompiendo la democracia, estamos destrozándolo todo. Hubo conflictos en algunas ciudades importantes con esta cuestión. O sea, esto se reproduce en todas las escalas. ¿Quién habla con los políticos? Son dos conflictos muy importantes. Y ya, y yo, para terminar, la participación no es solo que la gente participe. La participación tiene que ver mucho con cómo funcionan las instituciones políticas, o sea, la administración. Si la participación es un verso suelto dentro de un complejo que no acepta participación, es muy difícil. O sea, la participación es un proceso público que tiene ramificaciones dentro de la administración, cómo funciona la administración, los técnicos de la administración en sus diferentes escalas. Es muy importante no pensar la participación únicamente como un foro que organizo y ya está, ¿no? Y que acuda tal y vemos después cómo lo articulamos con el resto, ¿no? Ya está. Pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Tenemos hasta en principio y media, habría como unos 20 minutos más o menos para que pudiéramos hacer preguntas, intervenciones. Y bueno, yo creo que un poco lo que decía Ernesto, ¿no? Esto de apostar por la participación parece que nos estamos metiendo en un huelga, ¿no? Ah, es bonito. El desafío es bonito. Pero... No, empezar por el final que has dicho. Aquí hace unos años gobernaba el Partido Popular durante 4 años y un grupo determinado de ecologistas fue a plantearle algunas cuestiones. Y la expresión fue literalmente la que acabas de decir, nosotros gestionamos el voto ciudadano que nos ha elegido a nosotros. Sabemos que en verdad existen muchas asociaciones, pero no creemos en el clientelismo. Y realmente la adscripción de anterior al Partido Socialista a muchas asociaciones era el cliente y el Partido Socialista lo quería decir. Nosotros somos los gestores de una elección popular. Por lo tanto, es una maraña de las asociaciones. Posteriormente cambia el gobierno y realmente te encuentras con una literatura, las ordenanzas, riquísima. El preámbulo de la ordenanza de participación es riquísima desde el punto de vista literario de la participación en la base fundamental de la democracia y tal. Sin embargo, la mirada es política electoral. Nunca es de relación de los iguales bajo ningún concepto, porque además es porque realmente tienes que darte un barniz de literatura democrática, pero al mismo tiempo ejercitas de tal manera donde no los técnicos, sino realmente los técnicos muchas veces supeditados a la línea política, que todavía es mucho más duro, porque digo, la expresión más gráfica sería hoy aquí en Getafe. Durante mucho tiempo, varias personas individuales y luego asociaciones han hecho un estudio del arbolado, pero calle por calle. Desde el punto de vista participativo, es de las cosas más serias que he visto, donde se han chupado 76 folios en más de 400 calles, árbol por árbol, ciudadanos, y pidiendo diálogo con la administración, con los técnicos de la administración, y los técnicos, los políticos dicen, tenemos un informe, pero no le damos. Dice,
Pero resulta que la participación ciudadana de la gente ya no es la ignorancia de participar por participar, sino que la gente va teniendo también documentación con rigor técnico, que no es lo... Es decir, la diferencia con los años 80 es que había mucha asociación militante de lucha y de barricada, con lo cual hubo un trasiego de las organizaciones de base a la política y el PSOE capitalizó y fagotizó el movimiento social. Y entonces, claro, los políticos decían, tú ibas como reivindicación de vecinal, decían, un parque de 1 hectárea, y yo dice, no, tenemos diseñado 2 hectáreas, con lo cual el movimiento vecinal se desactivaba. Hoy no, hoy la gente tiene capacidad de observar cuestiones y más allá de lo mío cómo queda, porque está la frase, lo mío cómo ha quedado la rama, la baldosa y tal, hoy la gente ya tiene una documentación y sistematiza la información. Pero llegas a los órganos de participación, que es el Consejo Sectorial, y en el momento que planteas algo, automáticamente dice eso no. ¿Por qué? Porque electoralmente tú no lo controlas. Y entonces se desactiva. Entonces ahora mismo la pelea institucional aquí en Getafe, y en Getafe, porque hay un matiz en lo que planteabas cuando los objetivos participativos del Foro Portalegre, nunca hay que olvidar el movimiento social que había detrás de la América Latina. Sí, pero hay una cosa ahí, es que nadie sabe. A mí eso me llama mucha atención, porque yo soy estudioso, o sea, y me llama mucha atención, no por ti, pero que los propios académicos no lo digan, o sea, y no lo vean. O sea, el presupuesto participativo de Porto Alegre se construyó en contra del movimiento social de Porto Alegre. Pero había mucho movimiento de base. Sí, pero el primer año lo organizaba el movimiento social de Porto Alegre, pero no salió bien y el propio gobierno decidió cortarlo y dejar y organizarlo al margen del movimiento. No, el movimiento social de Porto Alegre estuvo sin participar en el presupuesto participativo y boicoteando el presupuesto participativo varios años. Por el conflicto de quién habla por la gente. Por ese conflicto. Y la única manera por la que se integraron fue porque el gobierno de Porto Alegre realmente hizo una cosa que nadie ha vuelto a hacer en la historia. Es que reformó la administración era imposible tener contacto con un político para sugerir una propuesta. Todas las propuestas, todas, de inversión, todas. Bueno, en Porto Alegre eran más que inversión, pero todas las propuestas tenían que pasar por la red de asambleas de presupuestos participativos. Entonces, los propios movimientos populares que estaban en contra y boicoteando después de 2 o 3 años, decían, no, hemos vuelto a participar porque nadie nos escucha. Y eso era, o sea, por eso funcionó también lo de Porto Alegre. Por ejemplo, consiguió una cosa inédita en Latinoamérica. Consiguió el mismo nivel en porcentaje de tasas propias que en Europa, que los municipios europeos, que está alrededor del 40%, o no, del 50, 60%. Pero consiguió el mismo nivel a partir de la transformación que hizo de la ciudad. Pero que nadie recuerda eso. No, sí, yo lo que quiero decir es que había un conjunto de movimientos sociales, incluso tanto europeos como latinoamericanos, incluso como africanos, que es más desconocido, desde el punto de vista que en los años 89-90 el nivel todavía de sindicalismo, de organizaciones populares, tal, era mucho más fuerte que hoy. Porque realmente una de las cosas que has dejado traslucir es todo lo que ha sido el neoliberalismo, ha hecho pues el individualismo, para entenderlo, y ha desactivado. Es decir, tú aquí dices, hay una gasolinera en Buenavista, van a poner una gasolinera y los vecinos se mueven porque van a poner la gasolinera, pero termina en el momento que se rechaza la gasolinera y a eso no lo puedes saber. Sí, pero eso, ¿sabes? Siempre es siempre hay dos caras, ¿sabes? O sea, la cara y cruz, ¿no? Siempre. Con eso la gente se moviliza solo con sus cosas, es verdad, pero tú puedes aprovechar eso para conectarlo con otras cosas. Entonces, por ejemplo, si tú estableces un debate sobre la gasolinera, pero si tú tienes cabeza y dices, no, pero vamos a involucrar a toda la ciudad para plantear sobre la necesidad de la gasolinera o no, y vamos a vincularla a todo esto, y vamos a hacer un debate público sobre todo esto.
Al final estás utilizando eso para generar un espacio público de debate sobre algo que implica a toda la ciudad. ¿No puedes hacer? Sí, sí, El problema está en que las dinámicas políticas instaladas, políticas y sociales instaladas, es dar respuesta a esa presión inmediata, en lugar de utilizarlo como utilizan los karatecas, esto, ¿no? que utilizan la fuerza del puño para utilizarlo para, ya está, irradiar un debate público más amplio que implique eso, pero a la vez todo el mundo, y que todo el mundo decida sobre algo que va a afectar. Yo creo que, un poco lo que decía, ¿no? Yo creo que la historia aquí en Getafe ha sido que es verdad que cuando vino el PP tenía muy claro que tenía participación, y lo tenían claro, no hay participación, ¿no? Entonces, lo que te jode, a mí, cuando hablan de participación en Getafe ahora mismo, me produce en el estómago la misma sensación que cuando Ayuso habla de la libertad. O sea, me asquea, porque es que, en cosas concretas, lo del Consejo de Salud, vienen los técnicos, como dices tú, lo han hecho los técnicos, además, de muchos departamentos, ha participado la policía, no sé cuánto, y traen el plan de salud mental, que lo han hecho ellos. Lo presentan a las asociaciones, en general las asociaciones, como decía el PP, o sea, no queremos clientelismo porque es que, como yo les digo, son apesebrados, van allí, porque es que luego están las subvenciones, nadie participa. Entonces, nos cogemos los del grupo de salud de Complejo Getafe, trabajamos el plan de salud mental y le damos una vuelta sacando, o sea, 4 folios de cosas que hay que cambiar, que creemos que están mal, empezando por el propio título del plan. Lo presentamos, muy bien, muchas gracias, se enfada mucho la concejala, porque como lo han hecho los técnicos, entonces mete carpetazo, se acaba el consejo, se levanta y ¿está? Lo vuelven a presentar al siguiente consejo después de 3 meses, porque los consejos se reúnen a los 3 meses, y nos da ya el borrador definitivo. Oye, ¿habéis tenido en cuenta lo que hemos dicho desde compromiso? No, porque esto lo han hecho los técnicos. Se acabó, está. Eso en el Consejo de Salud. Si vas al Consejo de Movilidad, todo lo mismo, te enteras por la prensa que van a cambiar el transporte para el hospital. Sí, es decir, te mosquea, porque si estás con el PP que tiene claro que ellos deciden, bueno, pues ya está, lo tienen claro, pero que vengan a venderte la participación, lo importante que es, los consejos, con tanta literatura, para que luego te vacíen de esa manera y dicen, hombre, que estos tan progresistas me toquen la nariz de esta manera, pues me cabrea, ¿no? Sí, yo son cosillas que has dicho que digo que hay cosas que a lo mejor cuando nos ponemos a pensar en participación o a planificar participación y cosas, digo por mi propia experiencia, que somos un poco ilusos. Hay 2 cosas que tú has dicho que me parecen importantes, pero que en cualquier proceso de participación se ve. Donde generamos un espacio de participación, es verdad que es un espacio desigual. Porque ahí están pues, los profesionales de la participación, que van a todos los sitios, hablan en todos los sitios, se escuchan a sí mismos y siguen hablando y hablando sin aportar. Gente que va a escuchar, gente que va a aprender, gente de diferente tipo. Por lo tanto, es un espacio desigual. Y luego, otra cosa que olvidamos, que existen relaciones de poder en un espacio de participación. Y has nombrado el tema, yo creo que es transversal a todos lados, la relación que se establece en un proceso de participación con las asociaciones de vecinos. Aunque no sean nadie, no representen a nadie, pero sí que los partidos, aquí la realidad que está, que el PSOE nos otorgó había una relación absolutamente, no sé ahora mismo, imagino que seguirá, pero una relación clientelar tremenda. Entonces, bueno, el romper esa dinámica es dura. Y bueno, tú has puesto el ejemplo de Córdoba. En Córdoba las asociaciones de vecinos contribuyeron a degollar los presupuestos participativos. Pero vamos, además, yo he estado en alguna charla, en alguna mesa con algún representante, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, y se jactaban públicamente de que se lo habían cargado. O sea que eso es, digo, por lo tanto, que a veces somos muy inocentes en el planteamiento de esto. O sea, que hay cosas que a lo mejor no las tenemos en cuenta. Y luego algo que tú decías que me parece importante, que es la oportunidad. Un proceso participativo tiene que contribuir a pasar de lo mío a lo nuestro. Por lo tanto,
Sí que creo que el tema nos complica más, porque detrás de la participación tenemos que estructurar o articular un proceso educativo que nos haga, por eso es más complicado, y hay que invertir en tiempo, Pero yo creo que en pérdida de tiempo y demás. Más que enfocarlo como un proceso educativo, porque ahí tenemos el peligro de que la gente se canse antes de empezar. O sea, es más de lo mío a lo nuestro, o sea, como proceso político. O sea, un debate público. O sea, esto no pertenece solo a ti, o sea, es parte de una estructura, de un municipio, de muchas redes, muchas conexiones. Entonces, vale, vamos a tratarlo, pero todos. Ese salto se puede hacer muy bien. O sea, y ya, la educación es... O sea, yo es que soy muy en contra de plantear la educación como un producto primario dentro de los procesos participativos, porque eso evita realmente pensar en lo que realmente ocurre, que son relaciones de poder y problemones constantes. Entonces, la educación es siempre un subproducto, o sea, una cosa derivada y una consecuencia de todo el proceso. Y la gente va a aprender un montón, o sea, pero enfocarlo más como vamos a solucionar un problema. Y entonces tú lo que haces es escalar el problema, o sea, no es solo tuyo, el problema es del municipio, o el problema es del barrio, o el problema es de no sé qué, y podemos plantear un debate sobre esto. Y luego, al final, pues, podemos arbitrar procesos de toma de decisiones parecidos a los presupuestos participativos, o no, o trasladamos recomendaciones a la administración, a lo que sea. Pero y además, reforzando el tema de la educación, estamos reforzando en el fondo, al final, siempre el esquema de la tecnocracia, que es muy peligroso. Porque nunca la gente va a estar preparada suficientemente para participar. Entonces, yo creo que, o sea, un fallo que, respecto a lo de mi baldosa, no sé qué, un fallo que había, por lo menos en esos años de las asambleas, es que no había alguien que estuviese, o sea, eran asambleas abiertas, podía ir cualquiera, monopolizadas mucho por las asociaciones de vecinos, pero, por ejemplo, no había alguien que cogiese al señor que decía, necesito que arregle mi baldosa, que había a lo mejor 5 señores que decían mi farola, mi baldosa, mi no sé qué, o señores y señoras, no solo, mayoritariamente señores, pero... pero hablaban mal los señores. Hablaban mal los señores, sí. Y no había nadie que recogiese a esas personas individuales que venían a hablar de su problema particular y les plantease que era un problema de más gente, un problema que no era solo de su calle o de su acera, sino de que pasaba en más sitios. Como que faltaba un poco ahí, o sea, que no había una relación de igualdad, porque había gente que venía desde una inquietud súper reduccionista, gente como las asociaciones de vecinos y otras asociaciones, porque yo he ido como miembro de una asociación juvenil y llevábamos nuestras cosas preparadas, porque teníamos un planteamiento más ambicioso a lo mejor, o más posicionado políticamente también. Entonces, como que faltaría a lo mejor que la participación ciudadana estuviese presente en mucho más... No, presupuestos participativos, diga usted lo que se le ocurre. Por ejemplo, hay que renovar la fachada del colegio, que han hecho aquí hace poco. ¿Por qué no hacer una asamblea entre la comunidad educativa del colegio para ver cómo queremos el colegio? ¿Por qué tiene que decidir eso el ayuntamiento con unos criterios, los que sean, o a la hora de hacer un colegio nuevo? Yo que sé, en mi barrio han hecho un colegio que es un horror en diseño, en distribución, todo. Es una cosa... A lo mejor si preguntas a la gente... Los patios de los colegios, pero ¿por qué claro. no hacemos un proceso participativo para ver los patios? Y es empezar a participar... Que se lo come todo en las canchas de fútbol. No, hombre, no, que hay muchas más cosas. Claro, pero pues, es una manera de participar en cosas y de tomar decisiones que sí que tienen trascendencia, que no es... O sea, no piensas que estás a lo mejor en un proceso de participativo más complejo. Estás tomando una decisión de algo que te afecta y te va a permitir que si tú has participado en definir cómo es tu colegio, cómo es tu plaza, no sé qué, no sé cuánto, a lo mejor cuando te dan una asamblea de presupuestos participativos, va más gente, tiene propuestas más comunes. Yo creo que hay que empezar a abrir la participación a decisiones cotidianas. Exactamente, o sea, pero por ejemplo, ¿por qué no? Vas a transformar una plaza, ¿por qué no llamas a la gente? ¿Qué más te da a ti? Que la plaza sea ASA o ASO. O sea, generas un proceso participativo donde la gente va a hacer un montón de cosas, se va a implicar.
Y claro, tú vas sumando procesos participativos, microprocesos participativos y generan mucho... Es que hasta cambiar la farola, yo qué sé. Sí, pero vamos, que yo... O sea, no se puede en todo porque... Hablo de la etapa 2003-2011, que es la que yo estuve aquí, y era que es verdad que intentamos, y yo creo que en alguna cosa lo conseguimos, lo que tú estás diciendo, el sentarnos con la gente a ver, una vez decidido lo que se quería hacer, cómo se quería hacer. Y sentábamos a los técnicos, que era una película, sentar a un técnico, a un ingeniero, que es el que sabe, con la gente que no sabemos. Entonces, era súper complicado, pero bueno, se intentaba, y te decían ya al final, bueno, vosotros lo veréis. Vosotros veréis, bueno, pues ya veremos, pero que... y luego acercar un elefante como es la administración, pues complicado, porque el proceso de transformación interno, los que hemos trabajado en ella, Óscar que estaba en ello y demás, pues es muy complicado cambiar dinámicas, pero sí que la experiencia nos dice, yo me acuerdo que cuando, por ejemplo, informábamos, cuando había una asamblea o había reuniones, de cómo era un proceso de contratación en una administración pública. La gente iba entendiendo cosas, porque era tan largo desde que empezabas hasta que terminabas. Claro, tú le ponías encima de la mesa los pasos que había, los gastos que había en torno al tema, la gente que intervenía en torno a esto, y la gente entendía alguna cosa más. Por eso yo creo que la rendición de cuentas, transparencia, todo lo que hay alrededor de esto, pues cuanto más mejor, aunque a veces ahorramos. Chema. Sí, no, bueno, yo creo que hay muchas cosas que entran en todo esto. O sea, yo creo que una clave que muchas veces le pedimos a la gente que participe cuando no hay una cultura de participación. Y yo creo que las culturas de participación se construyen con el tiempo. Es decir, en la medida que la gente puede ver que puede participar en la toma de decisiones, participa. En la medida que la gente ve que va a un consejo, y los consejos, no solo aquí en Getafe, en muchos lados, el funcionamiento es ese. Es decir, va a la administración pública, presenta su plan y le dice a la gente que a ello, ¿gusta el plan? Y entonces la gente que no tiene ni puñetera idea de si el polideportivo tiene que tener unas dimensiones, otras, y dice, pues bueno, pues sí, ¿me gusta o no me gusta? Entonces yo creo que hay una clave que es la cultura de la participación. En la medida que no hay cultura de participación, pues vamos viendo procesos como los que ocurren. ¿Qué pasa cada vez que arrancan unos presupuestos participativos? Que si os fijáis, el 95% de las propuestas son de urbanismo. El presupuesto, el 95% del presupuesto es de urbanismo. Es de urbanismo, no, pero en el Ayuntamiento de Madrid, cuando lanzaron los presupuestos participativos, yo participé presentando una propuesta que luego salió, y de 800 propuestas en el primer año, solo había 10 propuestas de proyectos sociales. 10 propuestas de proyectos sociales. Lo demás eran árboles, alcorques, polideportivos, pistas de patinaje, no sé qué, no sé cuánto están. Y eso yo creo que es un indicador de que la gente no sabe que puede participar más allá de la farola, el adoquín y el no sé qué, porque es que al final les estamos invitando a que participen en eso. Luego nos quejamos y decimos, ¿de qué sirve que una asociación o sea, un conjunto de vecinos haga una propuesta y que hay que arreglar las farolas del barrio, cuando la farola del barrio hay que arreglarlas sí o sí, ¿sabes? Es decir, te vas a gastar 20.000 o 200.000 euros de presupuesto participativo, que ya de por sí es muy pequeño, para arreglar, para solucionar un problema que ya de por sí tenía que solucionar el área de urbanismo, el ayuntamiento o quien fuera, ¿no? Y luego, a mí siempre hay determinadas estructuras que me rechinan en la participación. Cada vez que veo la palabra consejo delante de un grupo, salgo corriendo. Salgo corriendo, porque al final, o sea, la clave de que la participación se traslade en políticas públicas, en toma de decisiones y tal, muchas veces no, o sea, no está en las estructuras, desde mi punto de vista, está en la intención participativa de la gente que dirige esas estructuras. Entonces los consejos no tienen ninguna vinculación, y por eso se llaman consejos, y por eso todos los ayuntamientos tienen consejos de todo, pero los consejos no tienen asociados unos presupuestos, ¿vale? Porque puedes decir, igual que unos presupuestos participativos que llega fulanito y dice quiero hacer esto, puedes asociar un presupuesto al consejo de movilidad,
puedes asociar un presupuesto al Consejo de Discapacidad y decirle, señores, tenemos 200.000 euros este año, Consejo de Movilidad, y aparte de aportar ideas sobre las cosas que ya de por sí hay que hacer, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Dónde está la prioridad? Entonces, bueno, ya me callo, pero que para mí la clave un poco está en la intención. O sea, en la intención no solo política, técnica, etcétera, de llevar la participación a la toma de decisiones. Si no hay eso, ya puedes tener un reglamento de puta madre como el que tenemos en Getafe, que nos tiramos más tiempo haciendo el reglamento que aplicando el reglamento. Puedes tener 20.000 órganos, puedes tener gente dedicada a eso, pero si luego no hay una intención de trasladar eso a la toma de decisiones, pues no vale para nada. Y la palabra consejo es demoledora, para mí. Vamos de tiempo para... O sea, llevamos ya 5 minutos más de un poco lo planificado y ahora, en principio, hasta menos cuarto tendríamos que tener un pequeño descanso para pasar a la siguiente intervención de Óscar. Entonces, no sé si con los que estamos aprovechamos un poco más este tiempo y pasamos directamente o como queráis. Gracias. No, yo solo quería retomar una cosa que decías al principio que se me ha quedado ahí. La participación está de moda y a la vez está más por todos lados. Y me surge una contradicción y es cómo se está midiendo la participación también en algún momento, porque en este ayuntamiento, sin ir más lejos, se anotan, o en cualquier sitio, se nota la carrera, han participado 2.000 personas en la carrera de no sé qué. En los polideportivos municipales se publica y aquí hay no sé cuántos mil equipos de fútbol, 300.000 equipos de baloncesto, gente jugando, gente participando, y todo se traduce, siempre se publica como han participado. En presupuestos participativos han participado, pero en los centros cívicos tenemos 2.000 participantes cada día y no sé cuántos usuarios. No, pero se está traduciendo a participantes. Y hay una doble lectura ahí. Por un lado, creo que se está haciendo una mala traducción en algunos casos de que si yo me apunto a jugar al fútbol con mi amigo, a lo mejor no estoy participando, estoy jugando con mi amigo. Pero por otro lado también empiezo a ver que hay gente que está participando en determinadas estructuras, aunque yo esté en contra en definir como eso, como participación activa, transformadora, pero por otro lado, en ese optimismo que decías tú en algunos momentos, lo veo como un signo también de optimismo y de poder decir, de ahí tenemos que rescatar. Yo trabajo en un centro cívico, yo cuando veo a la gente que viene a participar en un taller de pintura y su objetivo está ir a pintar y aprender a pintar, pero ¿estos son participantes activos, transformadores de la sociedad que van a transformar? A lo mejor no, pero sí es una oportunidad de que son gente que no está en su casa viendo la tele. Entonces es una oportunidad brutal porque se está relacionando con otros y con otras y hay una oportunidad clave de que algo pase. Pero hay un libro que está muy famoso, Los Palacios del Pueblo. Los Palacios del Pueblo, que es el efecto que tienen los equipamientos públicos. O sea, es la participación máxima, o sea, el espacio de encuentro, de redes sociales que se da ahí. Pero el tipo lo hace, o sea, buscando, por ejemplo, en Katrina, el huracán Katrina en Nueva Orleans, ¿no? Decía cómo han sobrevivido mejor los barrios donde hay equipamientos públicos. ¿Por qué? Se pregunta por qué. Y entonces va tirando el hilo, o sea, toda la red que genera el espacio público para la gente de protección social, simplemente hablar. Es que nos olvidamos que somos seres hablantes y hablar te transforma internamente el cerebro y te da más. Vamos, para mí es la máxima participación. Pero sí, somos cabeza de ganado. Sí, pero eso, bueno, no sé, tendrá que caer un meteorito y cambiarlo, pero somos cabeza de ganado, sí. Lamentablemente, o sea, porque o sea, con la cantidad de equipamientos públicos que hay aquí en España, digo, o sea, pues él habla en este libro mucho de las bibliotecas públicas. A mí me ha cambiado la perspectiva de la biblioteca pública. Yo pensaba que eso era una cosa, pero claro, ahora yo empiezo a usarlas mucho. La verdad que sí, o sea, cuando están en el espacio de las personas mayores que tienen mucho tiempo, pero que se están leyendo, no, pero es maravilloso. O sea, eso les está salvando seguramente un par de psicólogos y unos cuantos traumas en la atención primaria.
es básico. O sea, los propios estudiantes que se juntan en la época de exámenes, claro, que aquello, ahí estudiar lo justo. Pero claro, aseguro que todos aprueban. De la interrelación, del mirarse, del tal, del ligoteo, de yo qué sé, lo que se provoca ahí. A mí me parece, vamos, Yo me surge así una duda, ¿no? Que has dicho antes, tiro del mismo hilo que él, perdona, sobre que está de moda, ¿no? Participar está de moda, pero está de moda desde el poder, ¿no? Desde quien decide, las administraciones que deciden poner en marcha procesos participativos, pero en el momento en el que la gente menos dispuesta está a participar, ¿no? O menos se involucra en procesos participativos, participa menos en las asociaciones, participa menos en organizaciones políticas. Entonces no sé si en realidad de esto lo que lo une es una relación de causa-efecto. En el momento en el que las administraciones capitalizan los procesos participativos y también usurpan parte de la participación, ¿no? Las dirigen y las utilizan, las instrumentalizan, que decías antes. En ese momento la gente ve que tiene menos sentido participar, ¿no? En estas estructuras. No sé si van por ahí los tiros o si... Bueno, o sea, esto es un follón, vamos, no, porque claro, la gente no quiere participar en los partidos políticos ni sindicales, o sea, en las organizaciones intermedias típicas del marco representativo de la democracia. Eso, sí, eso yo creo que... Pero decir que la gente no quiere de ahí a que la gente no quiere participar es otra cosa. O sea, pero que no lo hace. No quiere participar ahí. Que no participe en otra cosa es que va a un centro cívico, eso no es participación. Claro, si reducimos la participación al hecho de lo que yo organizo, claro, pero la gente tiene bastante capacidad de organización en microespacios para hacer cosas, que las hace, o sea... No, o sea, yo creo que el problema de todo esto es cómo, o sea, cómo la desintermediación de las relaciones políticas puede hacer que las administraciones se apoderen de la participación como sustituto de la base social que han perdido. Y ahí se puede instrumentalizar mucho. Eso sí, yo creo que eso pasa. Y que va a pasar más. Entonces, ¿cómo tú sales de ese círculo vicioso sin alimentar la bestia negra? Pues potenciando mucho, vamos, yo estoy con lo que decía la compañera, potenciando mucho los microespacios participativos cotidianos, generar debates constantes, o sea, llevar todo, es muy fácil, llevar todo de lo tuyo, escalarlo a cualquier cosa que sea más de uno, y ahí siempre generar un debate, un debate que te puede llevar a mil sitios distintos, te puede llevar a una decisión, te puede llevar a una recomendación, te puede llevar a algo, pero tú en eso estás generando un proceso, que es lo de, decía Chema, me acuerdo con el nombre de la cultura participativa. El problema de la cultura participativa para mí es la cultura política. La cultura política que tenemos es de no participar, porque ya votamos, ya están los técnicos, la tecnocracia, que lo solucionan todo, no participamos. Y además lo que hacemos muchas veces no lo consideramos participar, como es ir a un taller de pintura o las pocas cosas que podemos hacer. Solo lo consideramos que es participar si estamos dentro de una asociación, si estamos dentro de un partido, si estamos dentro de algo. Pero la cultura política que nos rodea es muy antiparticipativa. Yo creo que hay que dar el paso de usuarios, que decía Oscar. Creo que son los usuarios de una cosa y otra cosa, cuando ya das el paso a participar, ¿no? Y a lo mejor, sí, como decía María, el tema de las consultas fuesen como de cosas más cercanas, más como que
que haga una interrupción? No, por favor, no. os lo suplico. Llevo 12 años luchando con transmisores, con radiación. No puede ser que unos disfruten con un aparato maravilloso y otros suframos. He terminado viviendo como una mujer de 83 años. Ya, por eso, pero no se puede tanto dolor que estamos pasando, por favor, por favor. Sí, pero si puede venir mejor un día que tenemos los martes, por ejemplo, que tenemos reunión, podemos hablar. No, sí, que tenemos ya, donde podemos, me han dicho que he conseguido que la Universidad de Madrid va a hacer un estudio de las ondas electromagnéticas, pero si en mis 40 metros con 3 transmisores y mi aire caliente me moría a una velocidad de vértigo, que os digan qué aire tienen puesto la gente en las cafeterías y en los sitios, no puede ser que uno disfruten con unos transmisores que me costó un año descubrirlo, al timbre y en la tele, y otros suframos. He terminado con una mujer de 83 años que lleva un mes en el hospital. ¿Qué hacemos? Cuando vuelva a su casa la matamos otra vez, o tomamos y que nos digan la verdad de lo que está pasando en España con los transmisores. Ya me voy. No se puede con tanta maldad de la gente. Lo que yo luché para descubrir una verdad. Sí. Participación espontánea. Oye, a ver, estamos... Que no, es que estamos ya en hora de la siguiente parte, o sea que si no lo hacemos. Entonces que, a ver, que podemos continuar con el debate eternamente, pero en algún momento tenemos que dar el paso al siguiente, ¿vale? Entonces, bueno, agradecer a Ernesto, yo creo que ha abierto muchas cuestiones importantes y muchas preguntas a la hora de un poco cómo tenemos que ir avanzando en los temas de participación. Y vamos a continuar en la... agradecerle que haya hecho el esfuerzo de venir. Y pasamos un poco a la siguiente parte, que es intentar dar el siguiente paso de ver cómo en concreto en Getafe, cuáles son las estructuras de participación y cómo se está un poco llevando a cabo y qué valoración tenemos sobre ello. Entonces, bueno, va a ayudarnos en esta segunda parte de la jornada Óscar Candelas Bermejo, que lo conocemos yo creo que prácticamente todos los que estamos aquí. Y bueno, pues si te vienes para acá y pasamos un poco a presentar